Buenas tardes, sean bienvenidos a esta entrevista. El tema principal es el rol de la educación como institución social en la transformación ética y responsable de la sociedad con pertinencia cultural. Para ello contamos con la presencia del docente magíster Rafael Vargas, que tiene una amplia trayectoria en el ámbito educativo y social. Gracias por acompañarnos. El objetivo de la entrevista es analizar el papel que desempeña el docente como agente de cambio ético y cultural dentro de la comunidad educativa y su influencia en la transformación social de la práctica educativa. Buenas tardes, docente. Ayúdeme por favor con su perfil profesional. Buenas tardes, señorita. Sí, mi nombre es Rafael Vargas, soy magíster en la parte educativa, en la maestría de gestión informática, por lo cual, bueno, para darle más conocimiento, mi secundaria fue contador en comercio de administración en el Instituto Tecnológico Superior Luis Napoleón Dillon de la ciudad de Quito. En la universidad seguí la licenciatura en Ciencias de Educación en la carrera de informática en la Universidad Central del Ecuador. Y ahí mismo, dentro de la universidad, procedí a sacar el masterado o la maestría en gerencia educativa, por lo cual estoy dando clases o soy docente prácticamente en primeros, segundos y terceros de bachillerato. Muy bien, gracias. En este momento voy a empezar con las preguntas. Mm, Correcto. Para empezar, ¿cómo describiría usted el papel que desempeña la educación en la sociedad actual? Ya. En la sociedad actual sabemos que la educación es un motor o es el motor que impulsa a la sociedad, Ujú, principalmente, ¿no? No solo transmite conocimientos, también puede ser fomentar valores, habilidades, disciplinas, ujú, para en sí los estudiantes o las personas que enfrentan estos retos, ¿no? Y así ir contribuyendo positivamente a la comunidad educativa para poder impulsar a los estudiantes y viceversa docentes para tener más desempeño en sí ujú. en las carreras o en las partes, ¿eh? En la parte educativa, perdón. Perfecto. Desde su experiencia como docente, ¿cómo cree usted que el sistema educativo puede contribuir de manera significativa a la formación de ciudadanos éticos, responsables y comprometidos en el entorno social y cultural? Ya, en la parte como docente, sí se ha visto unas pequeñas falencias Ujú, en la parte ética en los estudiantes. ¿Ya? Esto se podría decir no precisamente en la institución en donde yo estoy laborando, sino se podría decir a nivel nacional en la parte educativa, ujú, eh, tanto en las instituciones fiscales, fiscomisionales, particulares, municipales, que en la cual estoy yo laborando, se ha venido perdiendo los valores éticos en los estudiantes, pero dentro de la institución en sí, los docentes mismos, como tutor de tercer bachillerato que fui en este último periodo, a los chicos les empecé desde el inicio, a fomentar valores, disciplina, responsabilidad, para que así puedan ser hombres, o bueno, sería en este caso hombres y mujeres, para la sociedad en sí, que tengan valores, que es lo más importante claro. que puede ir más allá. O también se puede decir que creo que el sistema debe ir más allá de lo académico, como le mencionaba. ¿Por qué? Así nosotros enfocamos una enseñanza con ejemplos, como vuelvo y repito, que sería la honestidad, responsabilidad, el respeto en sí, tanto estudiante como estudiante docente o docente padre de familia y estudiante padre de familia. Como se podría venir observando, últimamente en los años se ha ido perdiendo ese respeto de los estudiantes a los padres de familia. Sí. Tuve un caso como tutor
de que el estudiante le faltó el respeto al papá, en el sentido de no agredirle físicamente, sino verbalmente, que eso, como yo, como tutor, me tocó presentar los documentos al DS para que el DS también vaya a la par con estos pequeños incidentes, ¿no? Claro. Ujú. Es eso, en sí es esto lo que, en mi punto de vista, se ha ido perdiendo la parte ética, pero si nosotros como docentes o como tutores también vamos enseñándoles, se podría decir desde tanto el hogar como la institución como el hogar, ir paulatinamente los dos trabajando en conjunto. Gracias. ¿De qué manera podemos garantizar que todos los alumnos tengan acceso a una educación justa sin importar su situación económica? Ya, esto sería principalmente las autoridades, tanto Ministerio de Educación, siendo el ente regulador de toda la educación, ¿no? Parte del Ujú, Ministerio de Educación, también el gobierno, que toca, en este caso, eliminen ciertas barreras económicas. Por ejemplo, hay instituciones que para bueno, las instituciones que son fiscomisionales o pensionadas, obviamente, ujú. ponen un costo de pensión, perdón, para poder ingresar a la institución. Obviamente es parte, sí, la económica, sí es un poco muy complejo en poder resumir en pocas palabras, ¿no? Claro. Pero sería también impulsar a los estudiantes con becas, obviamente, o recursos gratuitos para que ellos puedan empezar la vida educativa, y eso hablamos de los más pequeños, que sería desde inicial uno, inicial 2. Sabemos que hay ciertos cupos, bueno, en nuestro caso nosotros manejamos desde primero de básica, y hay ciertos cupos que en este ejemplo que se procedió a la asignación de cupos, teníamos mayor demanda en la parte municipal. Nosotros, por ejemplo, teníamos para este año lectivo 2025-2026 se va a proceder en septiembre, Ujú, teníamos la expectativa de por lo menos de que se matriculen o se inscriban en el sistema ujú, eh, pasado los 100 estudiantes para primero de básica, pero ujú. no fue así. La demanda se redujo, de los 90 cupos que teníamos para primero de básica, solo se logró 86. Se podría decir que se redujo para poder incrementar los cupos, ¿no? Claro. Pero también eso sería la parte igual económica, pero ciertas instituciones, tanto las fiscales y las demás instituciones, igual se manejaría con presupuestos, pero no debería ser así. Para todos entrar a la educación, se debería buscar ciertas alternativas, Claro. en donde también hay el espacio inclusivo en sí para poder ayudarle a los estudiantes a que estudien. Por ejemplo, en las zonas rurales hay muy poca demanda de educación. ¿Y que se dedican los estudiantes? Prácticamente a trabajar, o los chicos jóvenes a trabajar. Si no hay una buena educación o no hay los recursos para implementar escuelitas a la parte rural, podríamos decirlo, que Ujú. es una realidad, y no dejarle menos preciada la zona urbana, pero sí el sector rural es donde está más complicado la educación. Gracias. ¿Cuál es el rol del docente que usted considera para las... A ver, ya. ¿Cuál es el rol del docente que usted considera para la transformación ética y cultural en la unidad educativa, en este caso donde usted labora? ¿Un ejemplo Ya, podría ayudarme? ya. Nosotros como docentes, parte de ser docente, nosotros obviamente tenemos lo que somos tutores. Ujú, En la parte de tutores o la tutoría que nos corresponde a nosotros, implementamos esa transformación ética. ¿Qué nos referimos con eso? Ver modelos, o no tanto seguirlos, sino más o menos guiarnos de un modelo para que los estudiantes
tengan esa transformación ética y cultural, porque sabemos que la educación o los estudiantes son de distintas culturas. Ujú, Algunos pueden ser otavaleños, sea de la parte norte de la ciudad o parte sur, ujú. también los pueblos o indígenas que se conocen, ¿no? Pero no tampoco le vamos a menospreciar a esos estudiantes o a las personas que se vengan de otros orígenes, ¿no? Claro. Que son indígenas o montubios, con nosotros que son mestizos. En sí, para nosotros, bueno, en sí, en mi caso, como tutor, les he ido implementando o dando esa ética y esa cultura a los estudiantes, que igual, o sea, no solo son transmitirle con contenidos o proyectales, decir esto somos, no, o sea, también como docente o la parte humana que también somos nosotros los docentes, hemos ido, o en mi caso he ido casi con charlas, con ejemplos, a veces hemos salido a algunas excursiones dentro mismo de la unidad educativa, a los alrededores de los barrios, ir viendo escuelitas como son y verles a los niños, porque ellos como van creciendo, tienen su propia cultura. Y Ujú. dentro, digamos, de todo a nivel nacional es así. Ya, perdón. Lo que también ahí también es impulsar el respeto por la diversidad y fomentar un ambiente en donde todos pueden expresarse y aprender de diferentes maneras. Por ejemplo, que tenga un niñito que hable quichua. Obviamente también, o sea, para poder entender nosotros igual tenemos que darles esa pequeña charla e ir fomentando así la culturalidad y la ética a todos, para que no se presente lo que se llama bullying, Claro. porque las personas con bullying o los niños que hacen bullying obviamente se burlan de lo que, digamos, por ejemplo, el estudiante está dando, está exponiendo y exponen quichua, y ahí los niños o los compañeros que se empiezan a burlar y eso no está bien. Claro. En ese caso toca hablar con los estudiantes, a ver qué pasa, por qué se burlan, si es nuestros orígenes, prácticamente lo que es el idioma quichua, Ujú. los idiomas que tenemos aquí dentro del Ecuador. Eso toca fomentar e impulsar a los estudiantes y el respeto más que todo, para que no se presente estos acontecimientos o lo que se llama bullying en la actualidad. Claro. Listo, muchas gracias. Quinta pregunta, ¿cuál sería el método que utiliza en su labor para que los alumnos puedan incorporar la diversidad cultural del entorno en el entorno escolar? Ya, esa es una buena pregunta. Ujú, Como institución educativa, nosotros, para los estudiantes de primero de bachillerato, hacemos lo que es participación estudiantil. ujú, En participación estudiantil este año logramos el objetivo de poder ir, o bueno, no todos los estudiantes obviamente de primero, porque son tres paralelos que nosotros manejamos. ujú, Ciertos grupos de los tres cursos, de los tres paralelos, perdón, sacamos a 10 estudiantes, una delegación de 30 estudiantes de ambos paralelos, para así recolectar o la delegación en sí ir a dejar los productos que nosotros, toda la institución colaboró con víveres, ropas, juguetes, y todo eso dividimos en dos grupos. ¿A qué me refiero con eso? Lo que nosotros realizamos fue la primera donación a un albergue, mm, ¿ya? interesante. Y es donde los estudiantes palpitaron lo que se siente tener diferentes culturas ahí. ¿A, a qué me refiero con esto y ser un poco más explícito? Es el hecho de que se encontró a personas de la costa, sierra, oriente. Ujú, Había personas que hablaban quichua y otros no lo entendían. Y en mi caso, tengo dos estudiantes que hablan no tan al 100% el quichua, pero sí se entiende. Y es ujú, lo que a mí me sorprendió bastante. Le pregunté al estudiante cómo supo usted este idioma. Y lo que el estudiante me supo manifestar es que él tiene esos rasgos o tiene eh, ¿cómo era que me dijo? Tiene esa manera de poder saber el quichua, porque
los familiares o los papitos o los abuelos han sido personas indígenas y él por eso que entendió lo La que decía. presencia. Ajá, el idioma los señores, en este caso, se comunicaban con el estudiante. Por eso como tutor me sorprendió, o sea, bueno, les acompañé y les explicaba mis tutoriados, a mi curso, a mi paralelo que yo doy. Grabamos un video, hicimos una recopilación de todo eso, es más, también salió en las noticias y para nosotros como unidad educativa me siento orgulloso de esto que se logró. También me siento contento saber que en el entorno de la cultura sabemos que hay estudiantes o la juventud en sí de ahora se ha estado ya familiarizando, perdón, y es lo que a nosotros como educadores me gusta también realizar proyectos colaborativos con esto, como le mencionaba, con lo que pasó, y también hacer proyectos de tradiciones culturales, como por ejemplo lo que se ha venido realizando últimamente, lo que es el Inti Raymi. Ciertos estudiantes no conocían el origen, no conocían cómo se realizaba. Después que se les explicó, se les mandó a consultar, se les hizo también que hagan en unas hojas A4 referente a lo que es collage, todo eso. Hicieron unos trabajos que me sorprendió. No les puedo compartir porque eso tengo en el colegio, en el trabajo. Ujú. Pero hay trabajos que se presentó, se hizo un mural en donde la diversidad es en donde los compañeros o los estudiantes, en este caso igual como docentes, podamos aprender de las tradiciones y culturas de todos, Claro. ¿ya? Y Ujú. así la diversidad se vive y se valora desde la experiencia de uno mismo en lo que realiza. Gracias. ¿Por qué es importante para usted que la educación se adapte a la cultura en el contexto del cambio social? Porque la cultura en sí es lo que se define, nos define a nosotros mismos y nos conecta en sí, ya que la educación no es que se adapte, o sea, no se adaptó así directo, tuvo un proceso para adaptación la educación. ¿En qué sentido? En que no se pierda estos valores o no se pierda la cultura entre los estudiantes, como le comentaba. em, Hay estudiantes que ocultan su rasgo, el rasgo indígena que a algunos le hace sentir mal. O sea, en nuestro caso, venir con su vestimenta, con la falda de los que son las señoritas en este caso, indígenas, a veces le da vergüenza. Y yo le pregunté a una estudiante que doy clases en segundo también, le pregunté por qué no viene con su vestimenta original. Ujú. O sea, obviamente viene con su vestimenta y encima se pone el saco del uniforme. Y yo le pregunté, o sea, tuve el atrevimiento de preguntarle, justo estuve en atención a padres, le pregunté a la madre de familia también. Me supo manifestar de que le hacían bullying, Mm. ya. Y que ellos no decían nada cuando ya llegó un punto de que cuando le han visto por la calle, algunos compañeros se han burlado de ella, por la vestimenta que obviamente es original. Y nosotros debemos aceptar porque nosotros venimos así, o sea, nosotros tenemos rasgos indígenas. Y yo Claro. les he dicho a mis estudiantes, les he explicado que no tienen que burlarse de eso, porque en sí eh, es donde es nuestros rasgos. Si digamos a los montubios o los morenitos que se conocen, obviamente tienen su cultura, tienen su forma de ver cómo ellos expresan su cultura, su vestimenta, en sí es toda esa parte, ¿no? Además, en un mundo que cambia rápido y entender y respetar la cultura, que nos ayuda a construir sociedades más juntas y concisas, para poder así nosotros tanto saber nuestra cultura como los demás y viceversa. Claro. ¿Ya? Usted como docente puede decirme los obstáculos que ha enfrentado en este camino de educación y cómo los ha superado.
Ya, uno de los principales retos de esto es los recursos y a veces a los cambios que se vienen, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Es buscar alternativas o formas creativas para así apoyar a la comunidad y manteniendo siempre el enfoque del bienestar y aprendizaje de los estudiantes. Así podamos tener estudiantes de bien, que sean responsables, que sean honestos, que puedan afrontar lo que la sociedad mismo en sí tiene para ellos. Sabemos que a veces hay personas malas externas a la institución educativa en donde buscan esta parte de los estudiantes que no cumplan sus sueños de culminar el colegio, el bachillerato, perdón, y se dediquen a otras cosas que no es a la educación. Como podríamos observar en las noticias, está claro que ciertos estudiantes ya no quieren estudiar, sino quieren hacerse delincuentes, perdón la expresión. Y Sí. es que se ha estado perdiendo bastante esa parte, igual los padres de familia. Hay que seguir con tanto trabajando, padres de familia, estudiantes, para que nuestros queridos estudiantes, vaya la redundancia, vayan por un buen camino y no tengamos este pequeño inconveniente o los obstáculos para que ellos dejen de estudiar. Eso. Ya. ¿Qué Sí, actitudes o habilidades debe tener un docente para la transformación ética y cultural de la comunidad educativa? ya. Las habilidades o actitudes van de la par. Para eso nosotros debemos tener lo que es el diálogo siempre abierto para cualquier problema que tengan los estudiantes o en sí también los padres de familia con los estudiantes, ser empáticos con ellos, tener una empatía, saber manejar el grupo, porque en nuestro caso manejamos aulas de 36 a 37 estudiantes y no todos los estudiantes tienen el mismo problema. Hay a veces que hay estudiantes que solo viven con los abuelitos, o que viven solo el papá, otros con la mamá, o a veces otros viven con los tíos, o llegar a un caso que a veces el estudiante vive solo. No solo precisamente, sino que, o sea, vive solo, pero está pendientes personas externas a él, Ujú. digamos vecinos o conocidos, que sí se han presentado casos en nuestra institución de estudiantes de que solo vive con la abuelita y a veces la abuelita no puede venir a atención a padres, pero ahí es donde el estudiante trata de superarse, Claro. busca ayuda, y en mi caso vino un estudiante a hablar conmigo y se puso a, lo que voy a comentar, se puso a llorar el estudiante, que está mal la abuelita, que todo eso no sabe qué hacer. Y como institución educativa y como paralelo que doy clases, hice una pequeña donación o ayuda de recoger víveres para poderle ayudar a la abuelita del estudiante, Ujú. ¿ya? Y son valores que a los estudiantes se les va fomentando igual. También a veces se necesita habilidades para manejar conflictos y fomentar el pensamiento crítico a los alumnos. Es como lo que yo le comentaba. Toca buscar maneras y maneras para poder transformar la ética y la cultura a los estudiantes. ¿Puede decirme usted cuál es el rol del estudiante en la sociedad? En el presente, el rol del estudiante debería en sí tener un futuro o un presente activo. ¿A qué me refiero con esta parte? Que ellos también tienen que aprender, cuestionar y apoyar sus ideas en lo que ellos estén haciendo y sus acciones, que vayan mejorando su entorno, tanto entorno social, entorno familiar, entorno dentro de la institución, con sus compañeros, eh, que ellos también tengan su responsabilidad, la honestidad y el respeto,
para que en sí podamos forjar estudiantes de bien. Claro. Ya. ¿Qué papel cree que juega el entorno familiar y comunitario en la formación ética de los estudiantes dentro del sistema educativo? Ya, este rol, primero vamos con el entorno familiar. Ujú, El entorno familiar siempre es importante porque ahí se forja primero los valores del estudiante. Los valores y la ética que van de la mano se forja desde la familia. Si nosotros tenemos una familia conflictiva, ¿a qué me refiero con eso? En que papá y mamá pelean, en que ujú, papá llega tomado, en que a veces la mamá no llega a dormir, ujú, la mamá llega tomada o viceversa igual, ¿no? ujú, Ya, el entorno familiar también juega un papel muy importante para así nosotros poder que los estudiantes tengan una buena formación ética. Manejamos con el DECE, el Departamento de Consejería Estudiantil, ujú, estos casos de estudiantes de que tengan estos inconvenientes. ujú, He escuchado a estudiantes de que, mm, por ejemplo, mi familia no me quiere, estoy sola o estoy solo. ujú, Y ahí es donde se aparecen los disque amigos. ¿A qué me refiero con los disque amigos? Que dice, estás mal, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a hacer cosas indebidas que el estudiante cae y en donde ellos entran a lo que es la drogadicción, el alcoholismo y siendo más allá en personas o delincuentes que se podrían convertir. Dejan el colegio y eso es lo que el entorno familiar es lo más importante para que los estudiantes puedan tener su ética, su cultura. Y en la parte, y con lo comunitario igual, es la sociedad en sí que le rodea al estudiante. Aparte de la familia, también le rodean con sus amigos o personas que vaya conociendo el estudiante. Los valores, como le comentaba, se emprende en la casa, se refuerza en la escuela, como docentes nosotros reforzamos o como tutores, reforzamos eso. Y cuando hay una comunidad comprometida, que sería el exterior del estudiante, también se aprende la ética fuera de y se va fortaleciendo para que los estudiantes tengan buenos valores y buenas éticas. ¿Qué consejo ofrecería a los maestros del futuro respecto a la función que deben desempeñar en una sociedad diversa y en una evolución continua? Más que consejo, sería una pequeña ayuda a los futuros docentes, en este caso se les conoce como pasantes. Hay pasantes que están ejerciendo el rol de docente y en mi caso tuve la oportunidad de un docente que él dirija la clase. A veces hay instituciones que no le permiten eso. Yo le comenté al estudiante, al pasante, perdón, claro, obviamente es estudiante igual, ¿no? Le comenté al pasante que prepare la clase. Quería ver cómo él prepara su clase, cómo fortalece la enseñanza, su enseñanza pedagógica, porque también hay que enseñarle, aparte de la parte pedagógica, también la parte laboral, la parte sentimental, porque a veces cuando le coge nervios al pasante es donde él no puede desenvolverse y le coge ataques, no de ansiedad, sino ataques de nervios, de saber cómo maneja un grupo de 36 estudiantes. Hablamos ya de adolescentes de 16 17 años, a veces algunos ya cumplen los 18 la mayoría de edad. Ya, hay que ser un poco flexibles, no ser tan duros, ni bueno, y tampoco ser tan flexibles, o sea, ser acorde, o como vaya siendo la situación. Y Ujú, que estén siempre dispuestos a aprender, a que colaboren, claro. eh, también que valoren la diversidad y su enriquecimiento educativo, ¿cómo es? Riqueza
eh, de sus valores para que así vaya desempeñándose y que su labor no es solo enseñar, no es solo llegar al curso o al aula en decir, hoy vamos a ver, por ejemplo, matemática, hoy vamos a ver lo que es ecuaciones. Pone en las diapositivas, proyecta ecuaciones, es esto y de ver. No, también es en el sentido de irles enseñando poco a poco, Claro. ¿ya? Ujú, Ser también personas conscientes, demostrarles también ser solidarios, porque llegar de golpe, ya se gradúan, digamos, de docentes o de licenciados que se culmina la universidad. A veces piensan que es un camino fácil o como yo lo veía cuando era docente o cuando empecé a ser licenciado, eh, me empecé en una escuela particular. ujú, Solo llegar, dar clases y listo. No, no es así tampoco, porque a veces ahí llegan, hay estudiantes que dicen, profe, me pasa esto y cosas así. Lo ujú. único que para terminar la pregunta, que sean personas flexibles, que estén dispuestos a enseñar, a aprender igual y así tener los conocimientos para que los estudiantes vayan creciendo y teniendo tanto sociedad diversa, y la ética igual. Listo. Muchas gracias, Magíster, por compartirnos su experiencia y reflexiones con nosotros. Ha sido muy enriquecedor poder escucharlo y escuchar su perspectiva. Con esto concluimos la entrevista. Le agradezco mucho por su tiempo, por su disposición. Le deseo muchos éxitos en su, en su labor educativa. Le agradezco mucho y una buena tarde. Muchas gracias de igual manera.